Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad vamos a retomar los cómics y vamos a hablar de una obra maestra, Asterios Polyp, del autor norteamericano David Mazzucchelli. Si son ciertos seguidores del cómic, conocerán el trabajo de David Mazzucchelli por historias como Daredevil Born Again y también la conocida, cierto, y afamada Batman Año 1. Estos dos trabajos Mazzucchelli, cierto, los realizó junto al guionista Frank Miller, el autor de Sin City, entre otras historias. Mazzucchelli, desde ese punto, cierto, trabajando en grandes compañías como Marvel y DC, ya mostraba, cierto, una versatilidad y una capacidad narrativa increíble. Probablemente el talento de este autor se despliega con mayor libertad y con un afán más explorativo y más experimental dentro del cómic independiente. Eso ya lo podemos ver en sus trabajos posteriores, como la adaptación a cómics, ¿cierto?, de la novela de Paul Auster, City of Glass o Ciudad de Cristal. Y luego en este cómic, cierto, que es ya una obra íntegra de David Mazzucchelli, en donde trabaja tanto como guionista y dibujante, que es Asterios Polyp. ¿De qué va Asterios Polyp, cierto? Asterios Polyp, primero, es un cómic bastante, digamos, excéntrico, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Escapa probablemente de la línea del cómic tradicional a la que estamos acostumbrados. Obviamente no se puede enmarcar dentro del género superhéroes, ni dentro del género probablemente de las líneas incluso independientes del cómic de DC o Marvel, que están más ligadas, ¿cierto?, a la ciencia ficción, al terror. Es más bien una historia cotidiana en la cual vemos, ¿cierto?, la vida de este personaje que da nombre al cómic, Asterios Polyp, que es un arquitecto norteamericano de origen griego. Asterios Polyp es un, digamos, afamado arquitecto con una gran reputación, un académico, más bien un teórico, ya que ninguno de sus diseños ha llegado a ser construido. Trabaja en una universidad dictando clases, publica libros, ¿cierto?, dicta charlas y conferencias, y es muy respetado dentro de su área. ¿Cómo es la personalidad de Asterios Polyp? Es un tipo arrogante en alguna medida, un poco snob y pomposo, parece tener la última palabra con respecto a todo y querer ser el centro de atención. Desde muy joven, con algunos flashbacks, se nos presenta que Asterios Polyp ya era un niño superdotado, ¿cierto?, con una memoria privilegiada y considerado un genio. Esto obviamente lo lleva a tener éxito dentro de su disciplina. Sin embargo, sabemos que también es un tipo de alguna medida solitario y quebrado por un hecho particular. Durante el cómic vamos viendo que Asterios Polyp tiene una fascinación hacia la dualidad. Constantemente está buscando, ¿cierto?, una forma de entender el mundo a través de contrapuestos o una lógica dual. ¿En qué sentido? Siempre está oponiendo lo dionisiaco, ¿cierto?, con lo apolíneo, lo hedonista con lo ascético, lo lógico y racional, ¿cierto?, con obviamente un mundo más irreal, irracional, desatado y caótico. Y esto en alguna medida también lo vemos en sus diseños, ¿cierto? Siempre hay una búsqueda por la dualidad y también en sus interrelaciones personales y obviamente también en su trabajo, en donde él señala que lo que no es funcional es meramente decorativo. Digamos que toda su lógica y forma de comprender el mundo, Mazzucchelli nos las va proveyendo, ¿cierto?, a lo largo del cómic, primero a través de flashbacks, ¿cierto?, y a través también de su interacción con los personajes en tiempo presente. Bueno, Asterios Polyp tiene esta fascinación no solamente por, digamos, una convicción filosófica o una cosmovisión, sino porque en realidad hay un hecho que marca completamente su vida. Al nacer, él iba a tener un gemelo que iba a llamarse Ignacio, ¿cierto?, Ignacio Polyp. Sin embargo, este gemelo, por el azar, por, digamos, una negligencia médica, o incluso él mismo lo dice, quizá porque yo al tratar de sobrevivir dentro de la placenta terminé por matarlo, ¿cierto?, fallece. Finalmente el gemelo de él no nace y Asterios Polyp vive toda su vida, ¿cierto?, con este conflicto de dualidad, como si arrastrara un fantasma, como si junto a él hubiese otro, un par que
podría haber tenido la misma vida que él, ya que él mismo señala que es de estos casos particulares de gemelos idénticos, que muchas veces desarrollan vidas en paralelo, se casan con mujeres similares, tienen la misma cantidad de hijos, trabajan en lo mismo. Bueno, él siempre se pregunta qué habría sido del otro, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre parece estar escindido del mundo, incluso cuando está acompañado. Por eso, dentro de la historia hay una profunda búsqueda de la identidad, un entender el mundo, un entender el entorno, pero también una búsqueda desesperada por el otro. Y probablemente ahí es donde empieza, ¿cierto?, la gran tragedia, por un lado, por esta situación inicial que implica la muerte de su par, de su hermano, y también la búsqueda, ¿cierto?, esta épica por encontrar al otro, que está, digamos, simbolizado o descansa en la figura de la que será su pareja, Hannah. Bueno, todo esto de alguna manera va conformando, ¿cierto?, este complejo personaje que magistralmente, creo, Mazzucchelli nos lo presenta en la narración, relatado por el hermano muerto. Es Ignacio finalmente el narrador de la historia de Asterius Polyp, de nuestro protagonista. Y también la obra, ¿cierto?, en el plano del contenido, todavía no voy a hablar del plano estético, que es algo increíble, pero dentro del plano del contenido, la obra, para desarrollar esta historia, nos va presentando una serie de simbolismos y lecturas filosóficas desde distintos ángulos. Está presente Nietzsche, está presente Platón, está presente distintos elementos de la estética también, del arte, de la arquitectura, del diseño, de la música, mitos griegos y romanos también, por ejemplo, lo del dios Jano, ¿cierto? Este personaje que le entrega a los hombres la música, el arte, pero que es castigado por los dioses, siendo separado, digamos, personaje mitológico de dos rostros, que obviamente nuevamente hace alusión a la dualidad. También tenemos todo lo que tiene que ver con el mito de Orfeo y Eurídice en esta búsqueda trágica por el otro, por la pareja, ¿cierto? El descenso al inframundo para ir a buscar a la amada y finalmente, ¿cierto?, la derrota, ¿cierto?, el fracaso en este periplo, en este viaje a lo desconocido. También obviamente está el elemento vinculado, ¿cierto?, a la Odisea, a este viaje de Ulises contado por Homero. Entonces es una obra bastante compleja. Yo creo que si hay un punto de comparación en el cómic, puede ser el número de Watchmen, ¿cierto?, en el cual se nos cuenta la historia del Doctor Manhattan. Podríamos ver que hay ciertas similitudes, digamos, en la profundidad de la historia y en el personaje, ya que también los objetos cobran una importancia simbólica muy fuerte en esta historia. La historia, ¿cierto?, parte cuando este personaje, ya en su mediana edad, a punto de cumplir 50 años, ¿cierto?, sufre una tragedia. Nuevamente el azar, nuevamente el sino trágico griego, un trueno cae sobre el edificio de Asterios, digamos, el edificio donde está su departamento, y este se incendia. El personaje debe escapar en cuestión de segundos y recuerda esto una conversación que tiene con su expareja Hannah, en la cual ellos señalan qué es lo que rescatarías, ¿cierto?, ante la inminencia de un desastre, ¿qué tres cosas salvarías? Y Asterios elige tres elementos, ¿cierto? Un cipo, un encendedor, un reloj y una cortapluma, ¿cierto?, multiuso. Estos tres elementos sirven, digamos, a Mazzucchelli para desarrollar todo el periplo y el viaje que va a iniciar Asterius Polyp por reconstruir su vida luego de que pierde todo. Pierde su hogar, ¿cierto?, pierde sus objetos, y de alguna manera queda solamente con lo que tiene puesto y el poco dinero que lleva encima. Y en lugar de, ¿cierto?, tratar de ir a cobrar un seguro o iniciar, ¿cierto?, una serie de trámites, no vemos eso para poder recuperar su hogar, lo que hace es comprar un boleto de tren y viajar, ¿cierto?, un boleto de bus y salir rumbo a lo desconocido en busca de encontrarse a sí mismo. El inicio de este periplo, cuando él deja, digamos, el lugar siniestrado, ¿cierto?, su hogar quemado, lo vemos caminar por el metro e ir acompañado por una silueta hecha por líneas, por pequeños puntos. De alguna manera, lo que nos está dando a conocer ahí Mazzucchelli es
cierto que este personaje avanza siempre con este fantasma, con este hermano muerto, y de alguna manera está recreando probablemente los pasos de una vida alternativa y de cómo sería su vida ahora que tiene que empezar de nuevo a los 50, ¿cierto? A la mitad de su edad. Luego, los objetos, como señalé, son muy importantes. O sea, por un lado es el fuego, por otro lado es el tiempo y por otro lado es una herramienta, ¿cierto? Un cuchillo que de alguna manera nos permite defendernos, pero también alimentarnos. Entonces, todos esos tres elementos que acompañan en su viaje a Asterios, de alguna manera también él los va perdiendo a lo largo del viaje, los va entregando, los va regalando, los va dejando, como abandonando una parte de sí mismo, abandonando una parte de su pasado para reconstruirse. Creo que todos esos elementos hacen de esta historia algo bastante complejo. Eso dentro del plano del contenido. Ahora vamos al plano de lo estético. Mazzucchelli aquí despliega, ¿cierto?, probablemente todo su genio artístico con una serie de mecanismos narrativos que permiten contar mucho mejor la historia y también no hacer, digamos, para el lector tan pesada la carga de entender todos estos elementos tanto filosóficos, simbólicos, surrealistas, oníricos, mitológicos que están dentro de la obra. ¿Por qué? Porque juega con distintos elementos semióticos. Por un lado, el color, ¿cierto? Trabaja con una tonalidad de distintos pasteles, no con todo el pantón que nos tiene acostumbrado el cómic, ¿cierto? Sino que más bien con un rojo, con un azul, púrpura, amarillo y una especie de tonalidad verde claro, que de alguna manera van señalando los distintos momentos. De alguna manera juega con las percepciones, con lo sensorial, con lo sinestésico, y los colores amarillos, ¿cierto? Ciertas tonalidades medias mostaza son para el presente. Los personajes también se definen por colores. Hannah siempre está en el color rojo y en cambio Asterius en el color azul. Cuando su relación está en su mejor momento, de alguna manera están totalmente integrados como seres. Por eso siempre está este elemento de la dualidad también hombre-mujer, aparte del tema del hermano. El color de ellos se integra, se fusiona y tenemos un púrpura. Pero cuando empiezan a pelear o se produce un quiebre en la relación, empiezan nuevamente a retomar sus colores, pero también sus formas. Las formas de Asterius son sumamente geométricas, ordenadas, por la lógica que tiene para sostener el mundo. En cambio, las figuras y el mundo de alguna manera de Hannah, que es un personaje más bien tímido, reprimido en alguna medida, bastante introspectivo, es más bien caótico. Son rayas, son líneas deshilachadas. Eso, por ejemplo, para hablar del color, ¿cierto? También el tema de las formas y las tipografías están utilizadas para representar a los distintos personajes. Hay un personaje que aparece en un punto, ¿cierto?, que es un músico que van a visitar cuando Hannah está trabajando para un, digamos, pretencioso digamos, director de teatro que quiere montar una especie de adaptación moderna de Orfeo y Eurídice que se llama Orfeo Underground. Digamos que la tipografía de este personaje es sumamente, o sea, es como una cursiva casi lírica, que de alguna manera nos da a conocer que su pensamiento, su forma de abstracción, su forma de comunicar siempre está ligada, ¿cierto?, a estos, digamos, a lo musical. Luego lo de Asterius tiene otro tipo de tipografía, lo de Hannah también es más temblorosa, y luego también cuando Asterius habla de alguna manera de la comunicación en los seres humanos, del lenguaje, porque tiene todas estas especies de introspecciones, de digresiones, en las cuales nos habla de cómo las personas nos dividimos en parcelas, ponemos etiquetas y de alguna manera construimos nuestra identidad. Cada personaje aparece con algún tipo de forma, ¿cierto? Algunos son más moleculares, otros probablemente son más abstractos, otros son más lingüísticos, otros son numéricos, y eso también se refleja en las tipografías, o también en las tipografías de la madre y el padre, principalmente de la madre de Asterius, que también tiene una especie de, digamos, tipografía más cálida, ¿cierto?, pero también más debilitada por la edad. Todos esos elementos, todos esos detalles están muy bien cuidados. También la construcción de las viñetas. Hay muchas viñetas que están construidas simplemente con juegos de color, con rompe probablemente, digamos, la composición de la hoja. Hay splash page, páginas donde solamente vemos un dibujo, muy poco lenguaje en algunas palabras, muy poco texto, ¿cierto?, muy poco elemento lingüístico, principalmente juega con lo gráfico, con lo visual para narrar, y creo que no deja nada al azar,
porque también dentro del diseño de los personajes hay una serie de elementos que son sumamente claves para entender esta historia. De Asterius casi nunca vemos sus dos ojos, independiente de que él siempre tenga una visión dual del mundo y escinda todo, divida todo en parcelas, ¿cierto? Corte el mundo en dos, blanco, negro, ¿cierto? Claro, oscuro, alto, bajo. Nunca vemos sus dos ojos porque de alguna medida Asterius es miope, siempre ve todo con una sola lupa, ve todo bajo su microscopio, y eso es parte de su arrogancia y cómo el personaje también se va reconstruyendo en esa medida. Hay una serie de elementos que hacen y que nos obligan de alguna manera como lectores a revisitar esta historia, a volver a leerla, a volver a disfrutarla, porque de algún modo distintas claves en la historia, que van desde lo gráfico, como ya señalé, hasta lo simbólico y el contenido, se van comunicando. Pasado, presente, cierto futuro, están en constante diálogo. Tanto así como en historias más complejas, como las de Borges, Italo Calvino, que hemos visto dentro de la narrativa. Acá en el cómic creo que Mazzucchelli, cierto, despliega todos sus elementos y todas sus estrategias, todas sus técnicas para contar esta historia que de alguna manera yo me atrevo a decir que es una apuesta como lo que James Joyce hizo con el Ulises, no solamente por los elementos, cierto, relacionados con todo lo griego, cierto, y la reescritura probablemente de este viaje épico que es el viaje de Ulises. No quiero decir que Asterius Polyp es una reescritura del Ulises, una reescritura de Odiseo, no, todo lo contrario. Probablemente la historia de Asterius está más ligada a otros mitos. Sin embargo, creo que el impacto que genera una obra como el Ulises en su momento, ¿cierto?, en medio de las vanguardias, cuando se publica, tanto en el contenido, en esta historia muy irlandesa, muy local por un lado, pero también muy universal por los elementos narrativos que pone en juego, ¿cierto? El fluir de la conciencia, los saltos temporales, las narraciones múltiples, los encuadres, todos esos elementos de Joyce creo que están acá. Nuevamente tenemos esta historia de un personaje neoyorquino muy centrado en algo muy local, un arquitecto, algo muy cotidiano, muy mundano, la vida de un académico, de un intelectual, pero que obviamente le permite a Mazzucchelli desplegar toda una serie de elementos de la cultura occidental, también con una serie de técnicas que llevan a su, digamos, disciplina artística, que es el cómic, al noveno arte, a otro nivel, con todas estas técnicas narrativas, como en su momento, por eso digo, lo hizo el Ulises y luego el Finnegan's Wake. Creo que esa es la apuesta de Mazzucchelli. Es un cómic que ha recibido muy buena recepción de la crítica. Hay tesis sobre el libro, porque es muy complejo esta historia, este cómic. Entonces creo que no es un cómic que hay que mirar, digamos, de forma superficial, hay que leerlo más de una vez. Creo que también está al nivel de historias como Maus, como Watchmen, como Sandman, como muchos otros cómics, ¿cierto?, que ponen la vara bastante arriba, y creo que Mazzucchelli con esta obra, ¿cierto?, se instala dentro del panteón, dentro del, digamos, el Olimpo de los dibujantes y guionistas de cómic, y creo que es una historia que hay que leer y poner mucha atención, porque estoy seguro que ya es un clásico y se va a ir afirmando con el tiempo. Me parece una gran historia, muy recomendada. Les voy a dejar en la descripción del video, ¿cierto?, links para que puedan acceder a su lectura online, tanto en español como en inglés. Totalmente recomendada. Espero que la reseña haya sido de su agrado y de alguna manera haya abierto luces con respecto a este cómic si no lo conocían, y si lo han leído, denle otra revisión, porque realmente hay muchos elementos que se me escapan, ¿cierto?, a poder sintetizarlos en un video de 15 a 20 minutos, pero que creo que ustedes como lectores también van a poder redescubrir. Es una historia con como digo, muchas capas, muchos niveles de complejidad, pero a la vez muy entretenida, muy hermosa, sobre todo en el aspecto gráfico. Así que Asterius Polyp, editada por Panteón en Estados Unidos y editada al español por la editorial Sin Sentido, así que está accesible para la compra. Se las recomiendo mucho y espero hayan disfrutado este video. Nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Recuerden, David Mazzucchelli, Asterius Polyp, totalmente recomendada. Y no se olviden de comentar, dar su opinión, suscribirse, y nos vemos en otro Libros y otras interferencias. Gracias.